¿Cómo era Celaya a finales del año de 1996? Celaya era una ciudad mediana de no más de 250,000 habitantes. Era, como lo sigue siendo, la tercera ciudad más importante del estado de Guanajuato en México. Era una ciudad en donde se publicaban los periódicos, el directorio de las farmacias de guardia. Era una ciudad que era feliz disfrutando los triunfos de Atlético Celaya. Era una ciudad que en su transporte público utilizaba camiones Dina de los años 60 y 70. Tenía micros. Era una ciudad que lloraba cuando Celaya perdía, pero que disfrutaba cuando Emilio Butragueño metió un gol. Era una ciudad en donde las tarifas de agua potable iban poco a poco en incremento. En el último gobierno priista que hasta hoy, 2020, ha existido en Celaya, el gobierno de Leopoldo Almanza Mosqueda, y con al frente de la Junta de Agua Potable el licenciado que se encargaba de la Junta de Agua Potable. Celaya era una ciudad tranquila. En los periódicos se publicaba que sus carreteras eran tranquilas, mientras todos los días la foto de portada de los periódicos era alguna imagen de Emilio Butragueño o de Michel, los grandes ídolos españoles de la selección española del Mundial de México 86, jugaban en Celaya, vivían en Celaya. 1996 era el año del 25 aniversario de fundación de la Casa de la Cultura. En 1971 se fundó la Casa de la Cultura en septiembre. Para septiembre de 1996 las administraciones municipales estaban festejando su 25 aniversario. Para este próximo 2021 cumplirá 50 años la Casa de la Cultura dentro del marco de los 450 años de fundación. Celaya era una ciudad en donde se disfrutaba publicar las fotos de eventos sociales y culturales y donde salir en las fotos en las secciones de sociales de los periódicos era toda una dicha. Para 1996, José González Lugo, un excelente fotógrafo ya afinado, originario de Celaya, publicaba fotos en los periódicos de la antigua cárcel municipal y de la transformación que tuvo la cárcel municipal a lo que hoy conoces como la Casa de la Cultura. Para ese año, en 1996, había pocas universidades. Escasamente el Tecnológico de Celaya, lo que en ese entonces era el SCACE, ahora el campus Celaya Salvatierra, el campus sur, Celaya Sur de Celaya Salvatierra de esta ciudad. Y había algunas publicaciones, solo pocas de universidades. Finales de 1996, era una tradición todos los domingos en la noche salir de rol a pasear a la Memo. Incluso en los periódicos había una página que se llamaba Detrás de la Memo, que se dedicaba a fotografiar a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, que les gustaba ir a la Alameda a dar un rol, a ir con los amigos, a buscar pareja, y generalmente era una zona en donde iba la clase alta y media alta de la ciudad. Celaya, a finales de 1996, tenía grandes problemas de suministro de agua potable. Colonias como la Alameda se quedaban sin agua. Celaya, hacia 1996, tenía una gran y activa participación de la preparatoria oficial en medios de comunicación. Tiempo de Jóvenes era una página que se publicaba todos los miércoles en la sección de AM. Celaya, para 1996, disfrutaba ir al miércoles de 2x1 del cine. El miércoles de 2x1 por el cine era esperado por todos los celayenses que querían ir en familia, con pareja o con amigos, y se daban cuenta a través de las carteleras que se publicaban en los periódicos de la época. Celaya, a finales de 1996, tenía pocos medios de comunicación, solamente el periódico AM y el Sol del Bajío. Y en radio, la empresa líder en periodismo era Así Sucede, y Rafael Pinzón dejó una plana
marcada de la historia del periodismo en Celaya. Celaya para 1996 era una ciudad llena de cultura, llena de progreso. Se enfilaba a ser una de las ciudades más importantes del país, entre las 50 y 100 ciudades más importantes del país. Y en este mar de crecimiento también empezaban los problemas. Era una ciudad que empezaba a crecer, baches en el Fobiste, constantes retiros religiosos en prevención de las adicciones, organizados por el Padre Chon. ¿Quién no se acuerda del Padre Chon si alguno de ustedes fue católico? Era una Celaya que al mismo tiempo disfrutaba la publicación en los periódicos de sus eventos sociales como bodas, 15 años, cumpleaños. Familias de alto renombre en la ciudad no tenían temor de ser fotografiados. Celaya fue sede del equipo de fútbol que todos añoramos. De él, ¿quién no acordarse del retiro de Emilio Butragueño, del retiro de Mitchell, del retiro de Hugo Sánchez, del retiro del famosísimo portero del América, Adrián Chávez? Celaya en la cultura tenía espacios importantes. El escritor Herminio Martínez, quien fue profesor de literatura en la preparatoria oficial y que por cierto fue mi profesor, recibía el Premio Nacional por la novela José Rubén Romero. Celaya seguía creciendo y los problemas de inseguridad aumentaban en colonias como Lagos, San Juanico, Las Américas. Los primeros robos a mano armada aparecían en instituciones bancarias. La policía, en aquel momento, varios intentos de robo frustró. Empezaban las pandillas en colonias como Pinos, Lagos, Ejidal, Monteblanco. Mientras, estos problemas de inseguridad eran opacados por la gloria del equipo de fútbol que contrataba a Hugo Sánchez, el Pentapichichi, el mejor jugador de todos los tiempos mexicano de fútbol, y contrataba a Iván Hurtado, ese jugador seleccionado de Ecuador. Celaya vivía sus momentos de gloria y en las portadas de los periódicos aparecían las fotos de sus jugadores. ¿Quién no acordarse de Salvador Vaca o de Inés Franco, por ejemplo? Celaya era una ciudad en donde comprabas el periódico para ver el anuncio clasificado. Los compradores y vendedores utilizaban estos espacios para comprar o vender coches, casas, computadoras, predios y prácticamente todo lo que se te ocurra que se pueda vender o comprar. Era aniversario de la Purísima Concepción y se festejaba haciendo un museo que todavía existe hoy en el exconvento de San Francisco. Celaya era un lugar donde podías comprar el periódico y a través de él ver las fotos de los vehículos nuevos si querías comprar uno. O podías ver las fotos en los periódicos de jóvenes que empezaban a ser destacados en ese momento. En páginas como entre 15 y 25 era común ver de aquel entonces jóvenes como Rodrigo Oñate, como Guillermo Caballero, entre otros muchos más. Celaya ocupaba sus primeras planas en equipo de fútbol y sus triunfos o sus derrotas, pero también algunas planas mostraban las primeras ejecuciones que ya existían en Celaya y sus fotografías se mostraban sin ningún tipo de censura. Hoy, por respeto a las personas que sufren este tipo de atentados, sus fotografías son pixeleadas o simplemente no salen en público. Celaya tenía un gran crecimiento. Celaya a finales de 1996 veía bajo los ojos femeninos como sex symbol a Luis Miguel, o veía con gran ilusión sacarse la gran rifa navideña de la feria de Navidad,
o de las empresas. En esas empresas incluso se rifaban bochos, todavía podías comprar un bocho. Hacia 1996, hacia finales de 1996, Celaya era gobernada por el PRI. Leopoldo Almanza fue el último alcalde priista de esta ciudad, por lo menos hasta entonces. Se compraban en el gobierno municipal patrullas de suru. Un suru era una patrulla. Ya no existen hoy los surus, por lo menos en producción de años nuevos. El último suru producido fue en el 2017. La comunicación más rápida y efectiva era el Viper, que era una especie de mensajería parecida al WhatsApp, pero solo en texto. Y era un aparatito añadido al celular. O sea, traías el celular para recibir llamadas y aparte recibías mensajes por escrito. Celaya tenía tradición de mercados, como el mercado Morelos y el mercado Hidalgo, que cada año festejaban el Día del Comerciante en diciembre. Hacia 1996, el mercado Morelos festejaba su 90 aniversario. En 1906 fue inaugurado por el gobierno de Porfirio Díaz. El presupuesto municipal de Celaya era de 50 millones de pesos para 1997 y Alejandro Lara Rodríguez, entonces diputado local, anunciaba con bombos y platillos este logro. Mientras la administración municipal anunciaba una de las últimas ferias de Navidad que se hicieron en las antiguas instalaciones en el Boulevard. Feria que quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar añoramos cerca de la zona urbana, muy cerca del centro. Pero los problemas existían, Celaya crecía y los problemas de inseguridad se publicaban. Robos, pandillas. Y al mismo tiempo, parejas de novios publicaban sus bodas. Y era un honor salir publicado en la nota de 8 columnas del AM o del Sol del Bajío. El Celaya lleno de triunfos del subcampeonato, el único subcampeonato que tiene en la historia en Primera División Nacional de Fútbol, la máxima división, pensaba contratar jugadores argentinos. Al mismo tiempo, detrás de la Memo publicaba en el periódico AM las fotos de los jóvenes de la clase alta y media. Dentro de esta publicación se hacían festejos de cumpleaños, de Día del Santo, o simplemente era un honor ser fotografiado y salir en el periódico. A finales de 1996, las computadoras eran muy diferentes a las que hoy existían. De hecho, era prácticamente un lujo. Una computadora en aquel entonces valía más de 25,000 pesos y pocos la podían comprar. Los periódicos utilizaban publicaciones para anunciarse a fin de año en diciembre con mensualidades, con pagos de mensualidades esas computadoras. La feria de Navidad paralizaba la ciudad. Era común ver el puente del bulevar, el del centro, el del mercado Hidalgo, lleno de gente en las últimas compras prenavideñas durante la mañana, durante la mediodía y durante la tarde. Y era un verdadero gusto salir caminando por el bulevar Adolfo López Mateos para llegar en 15 o 20 minutos a la feria y salir a la 1 o 2 de la mañana caminando de regreso a tu casa. Mientras tanto, el Celaya festejaba la recontratación de Hugo Sánchez. Mientras tanto, en 1997, el bocho era el vehículo más común. Eso era Celaya entre agosto y diciembre de 1996, hace 24 años.